Bienvenidas, estimadas pymes. Es un gusto recibirlos el día de hoy por acá en nuestro nuevo programa Agroinfórmese. El día de hoy vamos a tener lo que sería la sesión de buenas prácticas en fincas agrícolas. Es un gusto de verdad estar por acá con todos ustedes. Y bueno, antes de comenzar, primeramente quiero recordarles que para las personas que participen en este programa Agroinfórmese, vamos a realizar en el mes de junio, que termina el programa, unos sorteos. Entonces, para que todos estén enterados y para que puedan unirse en nuestras otras charlas. Ahora bien, sin más, quisiera proceder a presentar a la expositora del día de hoy. Ella nos está acompañando de ELINA. Paola Rivera Brenes es licenciada ingeniera agrónoma por la UNED. Tiene experiencia en control biológico por el Laboratorio de Obregón. Es encargada de control de calidad de vegetales de PriceSmart, docencia y asistencias técnicas de Lina y en el núcleo agropecuario. Ahí es donde trabaja actualmente, en el núcleo agropecuario de Lina. Y es por esta razón que ella nos está colaborando con la sesión. Recordarles que Agroinformes es un programa que estamos trabajando en conjunto, el INA y el INS, para poder apoyarles a ustedes en las diferentes actividades que realicen en su negocio. Así que bueno, invitarles también a que por medio del chat nos realicen las consultas y si ustedes quieren levantar la mano lo pueden hacer para que le habilitemos su micrófono. Paola, un gusto recibirla por acá con nosotros. Adelante. Muchas gracias, Laura. Bueno, tal como mencionaba Laura, mi nombre es Paola Rivera, trabajo para el Núcleo Agropecuario del Instituto Nacional de Aprendizaje y bueno, el tema que les vengo a presentar el día de hoy es buenas prácticas en fincas agrícolas. Si gusta puede encender la cámara. Ok. Un segundo. Por mientras nada más estoy viendo por aquí que nos están dejando en el chat, Julieta, no, Dayana, no entiendo, no sé cuál será el inconveniente que tenga por cualquier cosita. Ahí estamos escribiéndole en el chat, Dayana. Listo, Paola, adelante. Ok. Bueno, podemos empezar inicialmente con la definición de qué son las BPA. Básicamente son principios, normas y recomendaciones técnicas que son aplicables a la producción primaria, procesamiento y transporte de alimentos. Y bueno, viendo un poco los antecedentes, ¿cuáles son estos antecedentes? ¿Por qué se ha venido impulsando tanto la adopción de las buenas prácticas en la agricultura? Como vemos ahí en la diapositiva, América Latina tiene aproximadamente 750 millones de hectáreas de suelo agrícola disponibles. Sin embargo, un 33% de estos suelos pues, han sido degradados debido a su uso inadecuado. Un alto porcentaje de los alimentos que se consumen en el país contienen restos de plaguicidas. Bueno, hace unos días salió el último informe y bueno, sí tuvimos una noticia positiva que fue que disminuyó la cantidad de muestras con límites por encima de lo permitido, lo cual es una noticia muy buena. Pasó de un 80% de cultivos o de productos de muestras limpias a un 87%. Eso es una excelente noticia, ¿verdad? Y también es parte del trabajo conjunto que se ha venido realizando a través de diversas instituciones y sector privado, ¿verdad? Para mejorar este tema de los residuos en alimentos. También existe un alto porcentaje de aguas contaminadas por mal manejo de agroquímicos. Y eso es un punto importante también para esta adopción de buenas prácticas. Y un alto porcentaje de los costos de producción recae sobre la compra de agroquímicos. Y esto pues tiene más trascendencia actualmente porque sabemos que con el tema del encarecimiento de las materias primas y demás, pues el costo de los insumos ha venido subiendo pues considerablemente, hasta un 50%, ¿verdad? Se han dado casos, entonces pues ahora resulta más importante que nunca tener un control apropiado de la administración en la finca productiva o en la unidad productiva y hacer un uso racional de estos insumos, ¿verdad? Que son tan importantes para la producción.
Ok, ¿cuáles son los objetivos de las buenas prácticas agrícolas? Número 1, garantizar productos seguros, inocuos a los consumidores, es decir, productos que no nos causen daño, ¿verdad? Que los consumamos tranquilamente y que no tengan ningún efecto posterior, ¿verdad? Al consumirlos. Asegurar la protección del medio ambiente, y de esto hago referencia a lo que les acaba de comentar en cuanto al manejo de los recursos. Garantizar la seguridad de las personas trabajadoras, es muy importante porque pues, las personas que están expuestas en las fincas y en las aplicaciones pues tienen mayor riesgo, por supuesto, de alguna intoxicación. Entonces también es uno de los objetivos de las buenas prácticas agrícolas, garantizar que las personas aplicadoras y las personas que estén en este sector pues tengan un menor riesgo, ¿verdad?, a la exposición y el manejo de estos riesgos. Y pues mejorar la competitividad de la empresa agropecuaria. Al final de cuentas, pues la agricultura es muy bonita y todo, pero yo creo que nadie está metido en la agricultura porque es bonita, ¿verdad? Al final es una actividad económica y todos los que están pues, en esta área buscamos, ¿verdad?, cómo ser competitivos y pues cómo generar mejores rendimientos y demás. Entonces, eso es un eje muy importante en los BPA, ¿verdad? También hacer un poco, diría yo, formal, un poco más formal la actividad, porque existen actualmente pues muchos productores que producen y a veces no saben ni cuánto es el costo, ¿verdad?, de la producción. Entonces, es también como formalizar un poquito más el sector agrícola. De aquí pasamos a qué es la definición de inocuidad, que según lo establecido por el Códex, es la garantía de que un alimento no cause daño a la persona consumidora. Las BPA se centran mucho en la inocuidad de los cultivos, ¿verdad? Tanto inocuidad biológica como química. Y esto también, pues, o la preocupación del público, ¿verdad?, o de la gente por el tema de la inocuidad ha venido incrementando. Y sabemos que actualmente, pues, hay muchas personas o cientos de personas, ¿verdad?, que por A por B padecen de intoxicaciones por alimentos contaminados con algún tipo de agente. ¿Qué elementos componen las buenas prácticas agrícolas? Bueno, está la trazabilidad, el manejo de riesgos en producto y en finca, el manejo de aguas y conservación de suelos, manejo de desechos, registros, manejo integrado de plagas, calibración de equipo de aplicación, manejo de bodegas, higiene del personal, manejo de aplicación de productos fitosanitarios, material de propagación, salud ocupacional y manejo y cosecha en la cosecha y transporte. Entonces, pues las BPA se centran en básicamente todo el sistema productivo, ¿verdad? Vamos a explicar un poco algunos de estos componentes de las BPA. Iniciamos con el concepto de trazabilidad. Esto es muy importante para cualquier productor, ¿verdad?, en su finca, en su unidad productiva. ¿Qué es la trazabilidad? Básicamente es la posibilidad de encontrar y seguir el rastro a través de todas las etapas de distribución de un producto. O sea, es básicamente la historia de un producto, ¿verdad? Tenemos la trazabilidad hacia atrás, que es pues identificar quién nos suministra los diferentes insumos, sean fertilizantes, los plaguicidas, la semilla, de dónde vienen, por ejemplo, los empaques, cuando hay plantas de acopio y empaque. Está la trazabilidad interna, que pues básicamente son todas las operaciones que se manejan al interno de la finca, ¿verdad? Desde que sembramos hasta que aplicamos cualquier labor de mantenimiento del cultivo, alguna aplicación que se haga de productos, la cosecha, pues todos estos son, es lo que se le conoce la trazabilidad interna, es el día a día, ¿verdad?, en la finca. Y la trazabilidad hacia adelante, que pues es como la habilidad de seguir la ruta de hacia dónde mandamos el producto, ¿verdad? Es como el destino final, poder saber hacia dónde, hasta a dónde llegó el producto, ¿verdad?, que nosotros producimos en la finca. Un punto importante dentro del manejo de riesgos
dentro de la trazabilidad, el manejo de riesgos. Existen diferentes riesgos en la finca y en los cultivos. El primero es el riesgo biológico, ¿verdad? Que pues, el origen pueden ser bacterias, pueden ser parásitos, hongos. El riesgo físico, no sé, pedazos de metal, vidrios, madera que vengan en los productos agropecuarios y que puedan generar algún riesgo, ¿verdad?, a la salud de las personas. Por ejemplo, si se va algún pedazo, no sé, de plástico en algún producto, ¿verdad?, y que alguien lo vaya a consumir y no revise bien, pues puede generar un riesgo importante. Y el riesgo químico, que el más conocido podría ser pues el uso de plaguicidas, ¿verdad?, el mal manejo de los plaguicidas y que nos puedan generar un riesgo muy alto de contaminación del producto y por ende de que pueda llegar a ser consumido. Dentro del manejo de riesgos es muy importante también todos los productores que elaboren un croquis de la finca. Esto es sumamente importante para poder identificarlos de una manera más fácil, ¿verdad? Cualquier riesgo que pase cerca de la finca, sea un río, sea que haya a la par algún tipo de actividad que nos pueda generar algún tipo de estos riesgos, es muy importante evaluarlo siempre y tenerlo un croquis en un mapa de la finca. Identificar también, por ejemplo, lo que es la bodega y los diferentes componentes de la finca como tal. Bueno, en esta diapositiva podemos ver una imagen con respecto a los riesgos, sobre todo biológicos. Dice: el manejo de la inocuidad de los alimentos en la huerta puede ser un problema complejo y es muy cierto. Vemos, por ejemplo, en el punto A y C, que, bueno, primero que el cultivo está en una zona baja, ¿verdad? Rodeado por pues, por la producción o la presencia de animales. Entonces está el A y el C, en donde puede haber pues un escurrimiento de las heces y por ende una contaminación importante en el cultivo. En el punto E, en la parte inferior, vemos que el riego, la fuente, el agua viene de la parte superior y pues también puede haber un escurrimiento de las heces de los animales y por ende, viendo el tipo de riego que tiene contacto con el cultivo, pues el riesgo se incrementa por 1000, ¿verdad? Es un riesgo muy, muy alto. Entonces aquí pues nos permite visualizar de dónde viene el riesgo, por eso es tan importante pues visualizarlo a través de un croquis de la finca, también por el tema de trazabilidad para identificar lotes y demás. Y por ejemplo aquí vemos en el punto B que hay, bueno, que excrementos de aves, eso es pues un riesgo que pues, siempre va a estar, a no ser de que yo tenga un invernadero además, pero son riesgos que van a estar, pero los demás son riesgos que perfectamente pueden ser revisados, analizados y aplicar alguna medida de corrección o de mitigación para disminuir este tipo de riesgos en este cultivo. Dentro de lo que acabamos de ver, el manejo de aguas, por ejemplo, es algo sumamente importante en algunas prácticas agrícolas y hay que hacer un énfasis acá. Primero, conociendo qué tipo de sistema tenemos, si tenemos riego, ¿verdad? Si es un riego superficial, si es un riego por goteo, si es un riego por aspersión, porque dependiendo del tipo de riego que tengamos en la finca, va a ser intrínseco al riesgo. Por ejemplo, riegos por goteo van a tener mucho menos riesgo que un riego por aspersión, que tiene contacto pues con la parte foliar y con la parte comestible de algunos cultivos. Entonces, es algo que hay que pues, evaluar muy bien para ver cómo se pueden mitigar estos posibles riesgos. También la probabilidad de contaminación. Tenemos primero, como les comenté, el tipo de riego y la probabilidad de contaminación de la fuente de agua. En esta diapositiva podemos ver que hay un menor riesgo, por supuesto, en agua de suministro público, agua tratada, en comparación a un agua superficial, que es el agua expuesta al medio ambiente, llámese ríos, llámese quebradas, llámese un reservorio de agua. Entonces va a tener un mayor riesgo que, por supuesto, que un suministro. Y está el agua subterránea, que tiene menor riesgo que el agua superficial, pero un poquito más de riesgo que el agua de suministro público. Y a esto se le llaman, bueno, esto es básicamente los pozos, ¿verdad? Están a un nivel medio y pues igual hay que darle un monitoreo y revisión de la calidad del agua para poder ser aplicada en agricultura. Dentro del manejo del agua, sobre todo en, digamos, desde el punto de vista de inocuidad,
La E. coli es como el indicador establecido. Básicamente es un indicador de contaminación fecal y también es usado para pues, medir la calidad del agua. En Costa Rica existe un parámetro para coliformes fecales, lo que he visto, ¿verdad? Del reglamento de vertido de aguas y reuso de aguas, que anda por los 1000 unidades formadoras de colonia de coliformes fecales. Entonces eso es el máximo, ¿verdad?, que debería tener el agua para aplicación en riego. Entonces pues eso es un indicador muy importante para la calidad del agua como tal. Otro punto muy importante dentro de las buenas prácticas agrícolas es la implementación y el uso de registros. Básicamente, sin registros no puede haber trazabilidad y los dos son ejes sumamente importantes dentro de las BPA. Entonces, si no tenemos registros, hay que empezar a montarlos porque es sumamente importante para llevar el control de todo. El registro es un documento formal de control donde se deben anotar todas las labores que se realizan pues, todos los días en la finca, ¿verdad? O cuando se realicen. ¿Qué debe llevar siempre el registro? El nombre, porque tenemos que saber qué estamos llenando para empezar. La fecha, o sea, cuándo, porque podemos estar llenando registros y no ponemos fecha, es como que no estemos llenando nada, porque no vamos a poder ubicar esa información en el tiempo. Entonces, siempre, cualquier registro que se elabore en la finca debe tener la fecha y la firma del responsable, ¿verdad? ¿Quién lo llenó? ¿Quién es el responsable de respaldar esa información que se está llenando en el registro? Por ejemplo, cuando se hace algún registro, para dar un ejemplo, un registro de aplicación, se puede tomar en cuenta el lote, se puede tomar en cuenta si tienen diferentes bombas para la aplicación, el número de bomba, el producto que se aplicó, el ingrediente activo de ese producto, la dosificación de ese producto, el volumen de agua que vamos a utilizar, también el periodo de carencia, el periodo de reingreso y, por supuesto, el responsable de esta aplicación. Siguiendo con los componentes de las BPA, tenemos el manejo integrado de plagas. Básicamente, pues es una estrategia que todas las fincas deberían tener y que utiliza gran variedad de métodos físicos, mecánicos, químicos, biológicos, genéticos, culturales para el control de plagas. No es solamente, ¿verdad?, ir a aplicar, cuando tenemos un problema, ir a aplicar un producto de origen químico. Ojalá todas las fincas tuvieran un manejo integrado de plagas, pues para aplicar otras medidas que son pues, de menos impacto, ¿verdad? Dentro de los principios de ese manejo integrado de plagas está la prevención, que básicamente es limitar las plagas. Rotación de cultivos, por ejemplo, uso de variedades resistentes, tener buena sanidad en el cultivo, son prácticas de prevención. Tenemos después el monitoreo, que es una inspección regular, conocer los ciclos de vida de las plagas. Entonces, pues hay que hacer un poquito de investigación siempre de las plagas más frecuentes y las enfermedades más frecuentes en el cultivo que tengamos. Siempre hay que estar revisando la información y de ahí empezar a generar el conocimiento pues propio en cada unidad productiva. Después tenemos la toma de decisiones, que es cómo actuar. Eso se hace a través del monitoreo. El monitoreo es muy importante que se lleve con registro siempre, porque es la forma de que pues, vamos a poder generar estadística en la finca. Después de la toma de decisiones, tenemos la intervención, que es pues, qué medidas de control vamos a tomar. Y posterior a esa intervención, vamos a hacer la evaluación o verificación de la efectividad de los métodos de intervención pues, aplicados en el manejo de plagas. En cuanto al manejo de productos fitosanitarios, acá es muy importante siempre antes de hacer cualquier aplicación, como viene ahí en la imagen, leer siempre la etiqueta del panfleto. Esto es algo que desgraciadamente la mayoría, o bueno, no la mayoría, pero sí bastantes productores no hacen.
compran el producto, siempre viene la información ahí, pero por lo general un panfleto la gente casi ni lo vuelve a ver, es el que viene en el plastiquito adherido al empaque, entonces por lo general lo desechan, pero acá pues viene información sumamente importante. Por ejemplo, en la etiqueta, pues nos indica la banda toxicológica, por ejemplo, tenemos, como vemos aquí en la diapositiva, una imagen donde el color rojo de la banda nos indica que el producto es extremadamente peligroso, que es un producto muy tóxico, que hay que tener mucho cuidado en la manipulación de este producto. Como por ejemplo acá, viene en la parte inferior. Tenemos la categoría de moderadamente peligroso, que es la categoría, la banda color amarillo, que bueno, es un poco menos peligroso que el rojo, pero sigue siendo pues un producto de mucho cuidado, muy dañino y pues que hay que tener las previsiones del caso. Más abajo viene si el producto es ligeramente peligroso, con la banda color azul, hay que tener cuidado. Y por último, la banda verde, que es de precaución. En este caso, sí considero que aunque sea pues banda verde, no podemos tratarlo como cualquier producto. Igual sigue siendo un producto que pues debe ser tratado con igual precaución. Entonces, bueno, esto es muy importante a la hora de que nosotros compremos un producto en el agroservicio y demás, poder identificar esas bandas y de ahí pues mantener el cuidado requerido para cada uno. En los productos siempre viene pues en letra grande, por lo general, el nombre comercial, ¿verdad? Que es el que cada empresa pues o cada formulador le pone al producto. Más abajo viene el tipo de producto, si es un insecticida, si es un fungicida, si es un nematicida, un bactericida. A la par viene por lo general la familia química, si es un organoclorado, un carbamato. Y un poquito más abajo viene el ingrediente activo. Conocer el ingrediente activo en los productos es muy importante porque pues, el ingrediente activo no cambia. Las marcas cambian, pero el ingrediente activo siempre va a ser el mismo. Entonces, siempre es importante conocer más que el ingrediente o más que el nombre comercial, el ingrediente activo del producto. Esta es una imagen de lo que es un panfleto. Aquí, como les digo, antes de hacer cualquier aplicación, se debería siempre revisar este panfleto, siempre. Básicamente aquí viene toda la información que ustedes necesitan para la aplicación. Por ejemplo, viene el modo de acción, viene el equipo de aplicación, ahí vemos unos pictogramas, ¿verdad?, que se debería colocar para hacer la aplicación, de qué forma deberíamos aplicar la mezcla, los cultivos autorizados también por país, las dosis que recomiendan, porque se da mucho también a nivel de productores que Juan le recomendó a Carlos y aplicó como Carlos, pero ninguno revisó la etiqueta y al final a Carlos no le funcionó, pero también es porque pues obviamente son condiciones diferentes y hay prima que ninguno revisó la etiqueta o el panfleto y por ende pues el resultado no va a ser pues muy óptimo, ¿verdad?, en estas aplicaciones. Entonces siempre revisar la dosificación es muy importante, ¿verdad?, también para no generar alguna intoxicación en el cultivo, para no perder plata, porque al final si estamos sobredosificando podemos generar un riesgo en el cultivo, en el aplicador y en el bolsillo, ¿verdad?, porque estamos aplicando más de lo que deberíamos y pues sabemos que el costo de los insumos es muy alto, entonces hay que ser lo más racional posible. Más abajo viene la información del intervalo entre la última aplicación y la cosecha. Esta es una información muy importante que siempre se tiene que revisar. ¿Y esto qué nos dice? Nos dice básicamente que es el periodo de carencia. Es decir, si yo apliqué hoy un producto, tengo hasta los 7 días para poder hacer la cosecha. O sea, de hoy contando 7 días hacia adelante, puedo hacer la cosecha de ese producto. Esto para evitar que vaya algún tipo de residuo antes si hacemos una cosecha previa, ¿verdad? Entonces, siempre seguir estas indicaciones de periodo de carencia.
También el intervalo de reingreso al área tratada, que aquí, por ejemplo, en este caso son 7 días, 24 horas. Entonces, bueno, si apliqué hoy, saber que hasta mañana puedo reingresar a esa área. Nadie puede estar ahí porque pues supone un riesgo alto de intoxicación. Entonces, pues es muy importante tener estos términos, ¿verdad? Bien sabidos sobre el periodo de carencia, sobre el intervalo. También, bueno, según la legislación del manejo y uso agroquímicos, deberíamos tener cada vez que hacemos una aplicación, colocar un apoyo visual en la finca de que se aplicó, de que se fumigó el área y que no se puede ingresar al área tratada. Entonces, eso también está dentro de la legislación, de hecho. Y por último, abajo viene, en esta parte, en esta cara del panfleto, viene la compatibilidad. Por ejemplo, pues esto también es un tema importante porque a veces pasa que se hacen mezclas y se corta o no funciona la mezcla o pasa algo. Entonces, a veces es porque no revisamos el panfleto y no vimos que, por ejemplo, el producto no era compatible con un cobre y lo aplicamos con un cobre y no funcionó la mezcla. Entonces, estamos perdiendo plata, estamos perdiendo tiempo y es un problema grande en las fincas. Entonces, siempre revisar la compatibilidad del producto, ¿verdad? Con qué podemos mezclarlo y con qué no. Aparte en el panfleto, pues viene también el almacenamiento y transporte. Viene, por ejemplo, los primeros auxilios, que es muy importante, ¿verdad? El Centro Nacional de Intoxicación y las medidas para la protección del ambiente, ¿verdad? Si el producto es tóxico para peces, para animales domésticos, para abejas, toda esa información viene en el panfleto. Y como vemos, pues básicamente viene todo. A ver, en algunos panfletos incluso hasta indican qué tipo de boquilla debería utilizar para la aplicación del producto. Es información muy completa que debe estar siempre a la mano. Entonces, es importante recalcar esto, ¿verdad? También los pictogramas, que es lo que vimos anteriormente. Por ejemplo, en las precauciones del uso. Y, bueno, el uso de guantes, de careta, del equipo de protección personal, el uso de botas, de mascarilla, de respirador con filtro, las advertencias. Entonces, esto, como lo vemos acá, aquí está todo, aquí está toda la información. Y por último tenemos entonces lo que es la etiqueta, tenemos el panfleto y una información importante y que por lo general, si no manejan panfleto, tampoco manejan la hoja de seguridad por lo general, pues nos describe esta hoja de seguridad o nos da información básica sobre un material o sustancia química determinada. Entonces, en todas las fincas deberíamos tener etiqueta, deberíamos tener panfleto y deberíamos tener una hoja de seguridad. Esa hoja de seguridad es como una ampliación de la información, qué es el producto exactamente, quién lo factura, las propiedades y riesgos del material, cómo usarlo de manera segura, qué hacer en caso de una emergencia, por ejemplo. Y se presenta normalmente en 16 secciones. Entonces, por ahí pueden ver que está primeros auxilios, combate de incendios, manejo y almacenaje, estabilidad y reactividad, información ecológica. Entonces, pues viene un poquito más ampliada la información en estas hojas de seguridad y es muy importante pues tenerlas ya sea en físico o tenerlas en digital. El panfleto es obligatorio que cuando compremos el producto se lo den, eso es obligatorio. Las hojas de seguridad igual se las pueden solicitar al proveedor de los insumos o buscarlas también en Internet. En Internet hay mucha disponibilidad de información y por lo general también se encuentran fácilmente en cualquier buscador. Dentro del manejo de los productos fitosanitarios o agroquímicos, también es muy importante, y lo que les comentaba, tanto la compatibilidad como la correcta mezcla de productos químicos, ¿verdad? Es muy importante, antes de hacer una aplicación, conocer muy bien el pH del agua. ¿Por qué? Porque normalmente la mayoría de productos trabajan bien o funcionan o requieren pues un pH un poquito más ácido, ¿verdad? Entonces, es importante pues conocer, evaluar esa calidad del agua para conocer el pH.
Otro punto importante es que he visto también en fincas es que agarran, por ejemplo, van a aplicar un polvo y lo aplican directamente en la mezcla. No es lo correcto, siempre se debe previamente disolver los sólidos en una premezcla para después incorporar en el estañón o en la tanqueta donde vayan a hacer la aplicación y posteriormente aplicar los líquidos. Y por último, ¿verdad? Una vez que se tenga todo, pues ya mezclar por último el coadyuvante o la famosa pega, ¿verdad? Que le decimos, que nos va a ayudar a uniformizar un poquito más la aplicación y a mejorar un poco la adherencia. Entonces, también pues hay una correcta mezcla de productos químicos para que la aplicación sea lo más efectiva posible. A veces pensamos que es nada más ir a echar el producto al agua, a mezclar y vámonos, pero lo ideal es seguir estas recomendaciones para que esa aplicación pues sea eficaz, ¿verdad? La zona de mezclas es muy importante también tenerla en la finca. Es una zona que debe estar techada, también debe tener disponibilidad de agua y tener rotulación de zona de mezclas. Esto es muy importante, estos 3 puntos, que tenga disponibilidad de agua, por supuesto, porque se va a hacer la mezcla ahí, que sea techada y que tenga la disponibilidad de agua. El triple lavado, una vez que, bueno, se hizo la aplicación o que se está haciendo, perdón, la mezcla y nos quedó producto, bueno, ¿qué hacemos, verdad? El triple lavado es parte de las buenas prácticas agrícolas y consiste, o básicamente tiene como fundamento la economía, o sea, utilizar el 100% del producto, porque siempre, si no hacemos el triple lavado, pues no nos va a quedar tal vez algún remanente en el envase. Entonces es importante por economía, por seguridad de la persona que manipula los envases y también por ambiente, ¿verdad? Porque pues es más probable que haya alguna contaminación si los envases llevan algún tipo de remanente comparado con un envase que haya recibido el triple lavado. Entonces, esto es muy importante siempre realizarlo una vez que hacemos las mezclas y nos queda un poco de producto en los envases. Les voy a presentar un pequeño video para que vean, como para reforzar un poco esto del triple lavado. No se escucha, Paula. ¿No se escucha? No, si gusta, deja de compartir y vuelve a compartir con sonido. Ah, sí, ya vi. Listo. Los envases vacíos de agroquímicos son desechos peligrosos, dispersos en tu campo de producción. Los envases vacíos de agroquímicos son desechos peligrosos, dispersos en tu campo de producción, en los arroyos. Si los quemas o los reutilizas, estás contaminando al medio ambiente y poniendo en riesgo a tu salud. Por eso, realiza el triple lavado de estos envases antes de desecharlos. Agregue agua limpia hasta 1/4 del envase. Cierre el envase y agite enérgicamente durante 30 segundos. Vierte el agua de enjuague al tanque de la fumigadora o al turril. Repite este proceso 3 veces para completar el triple lavado. Perfora el envase para evitar su reutilización. Debes perforarlos sin dañar o retirar su etiqueta. Junta los envases vacíos en impermeables y guárdalos en un lugar seguro y protegido del sol. Llévalos y deposítalos en el punto de acopio más cercano de tu comunidad. Cuida tu salud y al medio ambiente, haciendo un manejo responsable de tus envases vacíos de agroquímicos. Okay. Ahí vimos, ¿verdad? Básicamente cómo se hace el triple lavado, que es llenar hasta 1/4 del envase, agitar por 30 segundos y vertir el remanente ya sea en la tanqueta o en la bomba donde vamos a hacer la aplicación. Una vez que hacemos la aplicación, a veces pues sucede que queda un remanente no en el envase, sino en la bomba. Entonces, por lo general, muchas fincas lo que tienen es un barbecho
y ahí colocan, esos remanentes. Sin embargo, hay una alternativa muy interesante que se ha venido implementando, que es las camas biológicas, que es una alternativa para el manejo y mitigación del riesgo de derrame en áreas de mezcla. Y básicamente es la degradación biológica de los plaguicidas antes de llegar a contaminar el suelo o el agua superficial o subterránea. ¿Cómo funciona? Básicamente lo que se hace es un hoyo de aproximadamente 1 metro cuadrado y se van a hacer varias capas. Una capa de arcilla, una capa que es la biomezcla, que va a ser aproximadamente pues un 50% de algún material que sea alto en lignina, un 25% de brosa y un 25% de suelo. Y más arriba pues se va a colocar o se va a sembrar un poco de césped para, pues como indicador de humedad. Entonces eso es una buena alternativa. ¿Por qué? Porque en la biomezcla se genera como una actividad microbial y se genera también la formación de un hongo que le llaman hongo de pudrición blanca, que pues es capaz también de degradar los productos químicos, los pesticidas, y pues es una alternativa muy interesante, ¿verdad? En cuanto al manejo de los residuos en la finca. Con respecto a este tema, hay una información que les podría pasar el link. Es un curso corto que tiene CropLife y es gratuito para que conozcan tal vez un poquito más de estas camas biológicas. Yo les voy a dejar el link al final para que el que esté interesado pueda accesar y conocer un poquito más. Es un tema muy interesante. Otro eje muy importante dentro de la calibración del equipo de aplicación, de las buenas prácticas agrícolas, es la calibración del equipo de aplicación. El objetivo es colocar el producto, ¿verdad? En forma líquida, la dosis adecuada, el gasto correcto, en el lugar propicio para que éste tenga pues una acción o la acción que queramos, ¿verdad? También es conocer el volumen de aplicación en un área conocida y revisar que el equipo trabaje adecuadamente, que suministre suficiente presión y flujo, que no tenga fugas ni taponaduras pues en mangueras ni en boquillas. ¿Cuáles son los factores a considerar para la calibración de los equipos de aplicación? Primero es el gasto, la presión, la velocidad de aplicación. Antes de hacer una calibración de equipo, lo más importante es hacer una precalibración, y aquí lo que vamos a hacer es una revisión, ¿verdad? Que las boquillas estén bien, que no haya desgaste, que no haya fugas en la manguera, por ejemplo, porque sí he notado que por lo general cuando en las fincas agrícolas, por lo general se ven en algunos casos boquillas que cuando se va a calibrar tiran más cantidad de la cuenta, y por lo general es porque están ya viejas. Entonces siempre es tener un control muy importante y muy detallado en la precalibración y revisar siempre que nuestros equipos estén que estén en un 100, ¿verdad? En un 100%. Entonces, una vez que tenemos esa precalibración del equipo, revisando que el equipo funcione perfectamente, que la boquilla esté bien y demás, lo que vamos a hacer es revisar el gasto. Entonces, por lo general, las boquillas traen una información que es la descarga teórica, cuánto nos descarga por minuto. Entonces, en base a esa información, hacemos una verificación de la descarga real, que básicamente va a ser cuánto nos va a descargar la boquilla o la máquina, ¿verdad?, en un minuto de tiempo. Entonces, una vez que tengamos ese dato, bueno, lo vamos a repetir 3 veces y vamos a poder ver si la descarga real coincide con la descarga teórica. Otro punto muy importante es la presión. A más presión, entre más presión tenga el equipo, más fina va a ser la gota, y entre más fina es la gota, pues más posibilidad hay de deriva y de pérdida del producto. Al contrario, entre menos presión tenga el equipo, pues más gruesa va a ser la gota, y por ende pues también se puede perder el producto por ahí, ¿verdad? Porque va a aplicar mayor volumen de agua. Entonces también por el tema del recurso hídrico y demás, es muy importante conocer y definir a qué presión debemos trabajar
para hacer una aplicación bastante o lo más uniforme posible. Otro punto es la velocidad de aplicación. Ojalá la persona que calibre el equipo sea la persona que vaya a hacer la aplicación, porque pues no todos tenemos el mismo ritmo, no todos tenemos la misma contextura, hay gente obviamente más alta, más baja, entonces va a depender de la persona que va a aplicar esa velocidad, ese ritmo. ¿Cuándo debemos calibrar el equipo de aplicación? Bueno, mínimo 2 veces al año, ojalá semestralmente, o cuando alguna de las variables que les voy a mencionar se modifique, por ejemplo, cuando haya cambio de boquillas, cuando haya cambio de presión, cuando se cambie cultivo, o cuando el cultivo esté en un estadio diferente, ¿verdad? No es lo mismo aplicar un producto a un cultivo que tenga un mes a uno que tenga 4 meses, ¿verdad? Entonces esto es importante, ¿verdad? Cuando se modifique alguna de estas variables, hacer la verificación, o cuando se cambie plaguicida, ¿verdad? Que tenga una tasa de aplicación diferente. Esto es un punto muy importante dentro de las BPA, que es el equipo de protección personal. Este se debe utilizar tanto para calibrar el equipo como para aplicar los fitosanitarios o lo que se vaya a aplicar. Y básicamente consiste en un gorro impermeable o un sombrero de ala ancha, lentes, la mascarilla, un enterizo, también se utiliza el delantal, guantes de nitrilo, muy importante, y las botas, ¿verdad?, impermeables, y ojalá que sean de suela gruesa. Aquí es importante resaltar que el equipo de protección personal pues debe guardarse siempre fuera de la bodega de químicos, nunca adentro. Debe lavarse separado también de la ropa de uso diario, y importante siempre lavarlo con guantes. Aquí, por ejemplo, vemos una fotografía de lo que no se debe hacer. Eso es una imagen muy común en la mayoría de fincas. Yo creo que todos estamos conscientes de eso, ¿verdad? Y hay un riesgo muy importante. Tal vez el riesgo no va a ser, digamos, una intoxicación aguda, pero si estamos expuestos a este tipo de productos de esta forma, pues no va a ser tal vez agudo, pero va a ser crónico en el tiempo. Entonces, es importante tomar las medidas. Aquí vemos en esta fotografía este señor que hasta se subió los pantalones, ¿verdad?, para hacer la aplicación. No lleva ningún tipo de protección, ni siquiera se le ve guantes. Entonces, esto es una imagen que queremos cambiar, ¿verdad?, en la producción. El siguiente punto es el manejo de bodegas. Y para esto me estoy basando en el reglamento de bodegas de plaguicidas, ¿verdad? Hay una ley para esto. Bueno, toda bodega debe estar correctamente rotulada, es lo que indica la ley, donde advierta el peligro y la prohibición de estar en esta área. Según la legislación, las bodegas deberían tener ciertas medidas. Sin embargo, ahora normalmente en la mayoría de fincas se maneja la cantidad necesaria de productos agroquímicos. O sea, básicamente lo que se aplica en el día es lo que se gasta, y por lo general a veces no se manejan inventarios muy grandes de agroquímicos. Entonces, es adaptar la realidad de cada unidad productiva a eso. Ahí en la imagen del centro vemos, por ejemplo, un estante que perfectamente puede funcionar como para almacenar los plaguicidas, siempre y cuando, ¿verdad?, pues tenga esa rotulación que indique el peligro, ¿verdad?, inherente a lo que hay ahí. Y siempre muy, muy importante, que a veces nos falta un poco en las fincas, es mantener siempre esto con llave. Por ley, por seguridad, por todo, las bodegas deberían tener rotulación siempre y tener acceso restringido. Las bodegas también deben contar con rotulación de números de emergencia. Esto es muy importante también. Ese rótulo, lo ideal es que se ponga en la parte exterior de la bodega, y debe contar con los números del Centro Nacional de Intoxicaciones, del hospital, del Centro de Salud, de la Cruz Roja
y del cuerpo de bomberos más cercano. Ahí tienen un ejemplo, ¿verdad?, de un rótulo de números de emergencia de una finca. También establecer un área de saneamiento separada de la bodega que debe contener lavamanos, agua, jabón, toallas desechables, servicios sanitarios, botiquín de emergencia. En muchos casos en fincas que no se tiene acceso, por ejemplo, a un sanitario, adivinen ustedes dónde hacen las personas que trabajan en campo sus necesidades, al final de cuentas lo van a hacer en el campo, y eso va a suponer un riesgo de contaminación biológica en el cultivo. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque teniendo un área de saneamiento, teniendo disponibilidad de agua, jabón y sanitarios, pues vamos a disminuir también ese riesgo de contaminación biológica. Y por supuesto por salud ocupacional, ¿verdad?, de los trabajadores. Debe también contener, bueno, una ducha de emergencia, que, bueno, esta sí debe estar localizada a no más de 10 metros del área de mezclas, contar con cortina también. Dentro de la legislación indica que una vez terminada la aplicación que se hace en campo, todos los aplicadores deberían inmediatamente ir a darse una ducha. O sea, ir a bañarse, a ponerse ropa limpia y seguir con sus labores. Esto sería un mundo ideal, ¿verdad?, que la gente pues pueda cumplir con esta legislación. También el lavaojos, bueno, este se debe colocar a una altura de 1,40 m cerca de la ducha de emergencias y la zona de mezclas. Ahí vemos en la imagen izquierda, pues un lavaojos bien sofis, ¿verdad?, bien bonito, posiblemente pues costoso. A veces algunos productores dicen es que, bueno, es mucha implementación, es mucho costo, pero si vemos la imagen a mano derecha, pues se ve algo también que puede funcionar perfectamente como lavaojos y pues posiblemente vaya a tener un costo mucho, mucho menor al de la imagen izquierda. Entonces a veces es ser creativos, usar los recursos disponibles de cada finca y con eso pues empezar a trabajar, ¿verdad? Esto es un proceso que hay que empezar poco a poco, pero básicamente empecemos a usar los recursos disponibles de la finca, podemos empezar a trabajar con las buenas prácticas. El almacenamiento adecuado de productos. Bueno, acá es importante almacenar los plaguicidas según su uso y rotular el espacio siempre, ¿verdad?, lo que tengamos, si es herbicidas, si es fungicidas, si es insecticidas. También almacenar de acuerdo a su presentación. Los polvos por lo general van en la parte superior de los estantes y los líquidos en la parte inferior de los estantes. Importante aquí mencionar que lo que son semillas, fertilizantes y herramientas se deben almacenar en un área separada. Los estantes, por ejemplo, deben ser de un material resistente y plano. Se recomienda, como vemos en la imagen izquierda, colocar una bandeja debajo de los envases, esto pues para reducir el riesgo de derrames, y también una barrera física para evitar que caigan al suelo. Aquí importante también mencionar que los estantes no deben ser de materiales absorbentes como madera, cartón. Siempre se debe buscar un material pues que no sea absorbente para poder cumplir también con esta normativa. Almacenar los productos en su envase original. También, pues, nunca trasvasar productos a otros recipientes, que a veces pasa. Pasa, por ejemplo, no lo he visto todavía con agroquímicos por dicha, pero lo he visto con cloro, por ejemplo, que trasvasan el cloro en botellas de coca o botellas de agua, y esto supone pues un riesgo alto, ¿verdad?, porque a veces ni siquiera se rotula. Pero entonces siempre tener en cuenta que los productos fitosanitarios siempre deben estar en su envase original. Nunca se deben cambiar de envase. Y lo que les he venido mencionando, ¿verdad?, de empezar a recolectar esa información de los productos que utilizamos en la finca, la etiqueta, el panfleto y la hoja de seguridad de cada uno de los productos debe colocarse siempre en una carpeta, ojalá fuera de la bodega. Entonces esto lo recalco en la importancia, ¿verdad?, tanto para
cumplir, como para si eventualmente quieren certificarse, esto se lo van a pedir siempre. Entonces, es importante que lo conozcan. De aquí pasamos a higiene en la finca. Las principales fuentes de contaminación. Bueno, ¿de dónde vienen las principales fuentes de contaminación? Inicialmente, malas prácticas de higiene introducidas por trabajadores. Y a esto también hago mención de lo que recientemente comenté sobre el acceso al saneamiento en las fincas, también por agentes patógenos del suelo, el equipo sucio. Cuando hay una mala manipulación de la fruta, por contenedores de campo contaminados o vehículos de transporte también. Y las reglas básicas de cuando se trabaja en la finca. Uno es remover joyería y otros objetos previo al ingreso, ¿verdad? Nada de aretes, nada de cadenas, nada de relojes. Esto debería colocarse algún apoyo visual para que los colaboradores en la finca pues conozcan, ¿verdad?, que no deben ingresar cuando inician su jornada laboral, que es todo tipo de joyería y objetos. Uso de ropa en buen estado, pantalón largo, camisa larga, zapatos cerrados, cabello recogido. En esta imagen podemos ver qué no se debería hacer. Vemos esas muchachas con camisas de blusas de tirantes, joyería, pelo suelto, por ahí se ve otra en short. Esas son prácticas que definitivamente no queremos ver en nuestra unidad productiva, ¿verdad? También no comer alimentos, no mascar chicle, no fumar, tampoco escupir en áreas de cultivo. Esto también es muy importante. El lavado de manos, siempre también se recomienda tener el procedimiento de lavado de manos a la par de donde se está lavado, por ejemplo, para que las personas puedan accesar a eso y tengan ese apoyo visual en la finca. ¿En qué momento debemos lavarnos las manos? Antes de iniciar la jornada, después de ir al baño, antes de colocarse guantes, después de las aplicaciones en campo, y aquí, bueno, recalco, ¿verdad?, la importancia de tomar esa ducha. Las manos también siempre es importante que haya disponibilidad de toallas de papel, nunca toallas de tela, y tampoco secarse en la ropa es válido, ¿verdad?, para un correcto lavado de manos, porque al final se puede terminar contaminando más las manos por el simple hecho de secarse en la ropa. Manejo de cosecha y transporte. La higiene de los equipos es muy importante. Estos recipientes deben almacenarse en lugares siempre limpios, bajo techo, sobre tarimas, evitando el contacto con el suelo. Y esto también quiero recalcarlo porque normalmente cuando hacemos cosecha vemos las cajas en el suelo y pues hay a veces un poco control sobre estos puntos, pero recordar siempre que los recipientes que se utilicen en la cosecha siempre deben estar colocados sobre una tarima o algo que evite el contacto directo con el suelo, porque al final de cuentas ahí hay un riesgo, como vimos, ¿verdad?, de contaminación, ya sea física, biológica o química de estos recipientes. Entonces, esto tenerlo en cuenta. ¿Cómo manipular la fruta para protegerla de la contaminación? Bueno, descartar cualquier fruta que caiga al suelo. Los trabajadores pues no deben sentarse sobre cajas plásticas. También todas las personas que ingresan a la finca tienen que estar autorizados para entrar al campo de cosecha. Muy importante, no usar cajas de las frutas para productos químicos de ningún tipo. Lo que es para cosecha y debería estar identificado como tal, ¿verdad? Lo que son las cajas de cosecha y las cajas, por ejemplo, de la planta de acopio, separadas siempre e identificadas. Trasladar la fruta siempre o el vegetal o lo que vayamos a cosechar siempre de manera que se eviten los golpes y mantener el producto a la sombra. Sobre los vehículos de transporte, bueno, no deben utilizarse para transportar animales, abonos, porque volvemos al punto de los riesgos, puede haber un riesgo alto ahí de contaminación. Los vehículos utilizados para transportar frutas desde campo a planta de empaque, pues deben mantenerse bajo un estricto control de lavado, eso también. Entonces, crear un procedimiento de lavado
y un registro es importante para todos los vehículos en la finca, tanto para los que recogen la fruta como para los que entregan al cliente. Siempre es importante tener este registro de control y llevarlo correctamente, ¿verdad? Estas son algunas de las certificaciones, ¿verdad? Una vez que se ha cumplido con lo que les mencioné, de toda esta normativa y todo este cumplimiento de buenas prácticas, está, por ejemplo, la Global Gap, está Rainforest, que está muy enfocado hacia lo que es conservación de recursos, Primus Labs, y está la certificación voluntaria del Servicio Fitosanitario del Estado, que es la certificación TICO-BPA. Esta certificación actualmente no tiene costo pues el Servicio Fitosanitario hace la inspección, hace la auditoría y pues certifica la finca cuando cumple estos puntos y una vez que está certificado pues tiene una validez de 2 años. Cada 2 años pues se hace una reinspección de los puntos. Y acá podemos ver parte de ese formato de auditoría TICO-BPA, en donde hay deficiencias, ¿verdad? O puntos obligatorios, recomendaciones y puntos críticos. Y como les dije, pues la mayoría de auditorías pues incluyen lo que es trazabilidad, manejo de registros, manejo integrado de plagas, calibración, manejo de bodegas. Todo esto que acabamos de ver como una pincelada es lo que la mayoría de auditorías solicita para poder acceder a este tipo de certificaciones. Y aquí vemos, como les dije, que cada finca, cada unidad productiva debe hacer uso de su creatividad para empezar a trabajar estos puntos. Y aquí vemos fotografías, ¿verdad?, de cómo se ha implementado, por ejemplo, aquí en la fotografía izquierda, se ve, bueno, hay una ducha de emergencias, hay lavaojos y hay acceso a agua potable, ¿verdad?, para lavado de las manos de los colaboradores. En la foto de la izquierda, perdón, de la derecha, se puede ver pues rotulación, ¿verdad?, de cuando se hace una aplicación, ese apoyo visual que se debe colocar cuando se hace una aplicación de algún pesticida para el reingreso al área. Y acá, a la izquierda podemos ver, como les digo, también parte de la trazabilidad, de la determinación de los lotes. Aquí este señor pues lo hizo bien bonito este rótulo, le puso el cultivo, le puso toda la información y más abajo le puso qué producto aplicó, la fecha de aplicación, el periodo de carencia y el periodo de reentrada. Entonces esto está muy interesante este tipo de rotulaciones. Y el de la derecha podemos ver también todo lo concerniente a las buenas prácticas a la hora de ingresar a esta finca de Ñame, me parece. Entonces, eso es parte de lo que se ve en algunas fincas que han implementado las buenas prácticas agrícolas. Muchas gracias y no sé si tienen alguna consulta. Sí, Paola, por acá se nos llenó el chat, por acá tenemos varias consultas. Nos dicen Mireidi y Beth. Estimada Paola, muchas gracias por toda esa valiosa información. Yo me encuentro en un proceso de preparación para iniciar un proyecto de agro, un pequeño proyecto. Mi consulta es, ¿cómo hace el pequeño productor con todos estos detalles? ¿Me escucha ahí? Sí. Sí, bueno, actualmente hay diferentes instituciones que están enfocadas en la implementación de buenas prácticas. Está el MAC con la oficina de extensión que podría solicitarle cooperación. También el INA, a través del núcleo agropecuario, damos lo que son asesorías técnicas y podríamos también pues ayudar en el tema de la implementación de los puntos o bien los cursos que ofrece el INA de buenas prácticas agrícolas, que ahí se ven todos los puntos y se van viendo pues se va viendo cómo implementar cada uno para lograr o lograr las buenas prácticas, ¿verdad?, en cada finca. Perfecto, por acá nos dice don Álvaro Solórzano, ¿cuáles de estas certificaciones mencionadas
podrían añadir un valor agregado a fincas que quieran exportar sus productos? Yo creo que la mayoría de personas que exportan actualmente, dependiendo del mercado, les van a solicitar alguna certificación. La más difundida de esas certificaciones es la Global Gap. Eso es lo que la mayoría de clientes solicita para poder exportar. Entonces, sin embargo, la TICO BPA, que es la del fitosanitario, está basada mucho en la Global Gap. Entonces, considero y como recomendación podría pues revisar esa norma, implementarla para que les sea más sencillo después implementar la norma Global Gap. Perfecto, dice por acá Alejandro Fonseca. Hace poco inició un proyecto de siembra. En la zona donde se encuentran los cultivos, el agua se siente como con mucho cloro. Me han dicho que la deje reposar por varios días antes de aplicar a mis sembradíos. ¿Será que esto ayuda a bajar ese pH o cloro en la misma? Ya que temo afectación en mis cultivos. Gracias. Yo creo que ahí la respuesta se la podría dar algún análisis, ya sea que compre algunas cintas para medición de cloro, que haga esa prueba y después mida el cloro con cintas para ver si bajó la concentración. Perfecto. Por acá nos dicen, si uno viene utilizando un plaguicida, pero nota que no es de una calidad efectiva, al cambiar de marca, ¿cuánto tiempo puedo esperar para una nueva aplicación? Bueno, ok, en ese tema es muy importante manejar y revisar el panfleto. El panfleto, aparte del intervalo de reingreso, por lo general trae la información del intervalo de aplicaciones. Entonces, independientemente si el producto es genérico o no, va a traer pues la información en el panfleto de ese intervalo de aplicaciones y se debería guiar bajo ese concepto. Perfecto. Por acá nos dicen, ¿el equipo de protección tiene algún código o número que sea el más adecuado de acuerdo al producto que se está aplicando? No, bueno, tengo entendido que no, se utiliza el equipo general, independientemente si vas a aplicar alguna banda roja o alguna banda amarilla, el equipo es el mismo. Perfecto. Por acá tenemos otra consultita. Dice, ¿el Ministerio de Agricultura u otra institución verifica las medidas de seguridad de los productores? ¿Medidas de seguridad en qué sentido sería? Imagino que seguro es de lo que estaba hablando al final, las medidas de seguridad, pero si el MAC las verifica, que por ejemplo tengan lo de los ojos, las rotulaciones. Bueno, eso está en un reglamento. No estoy al tanto si actualmente el MAC está haciendo inspecciones sobre el cumplimiento de estos puntos del reglamento de bodegas y de manejo y el reglamento, perdón, del manejo de plaguicidas de productos agroquímicos. No estoy al tanto si actualmente están inspeccionando esto, pero sí está dentro de una normativa, ¿verdad? Es una ley. Por acá nos hacen una pregunta también muy parecida a eso. Dice que cuáles son las sanciones si no se cumplen las medidas de seguridad. Entonces habría tal vez que revisar ese Sí, correcto, reglamento. correcto. Ok. Perfecto. Nos dicen por acá, soy de Cartago, me dedico a sembrar papas. Últimamente algunas de las papas están saliendo con grietas. Me indican que es por el exceso de agua. ¿Con qué frecuencia me recomienda realizar el riego? Bueno, es que ya eso va a depender de muchos factores, no podría darle un dato porque habría que conocer la finca, el estadio del cultivo, la humedad del suelo, habría que hacer un análisis más profundo de acuerdo a la realidad de la unidad productiva. Perfecto. Por acá dice Nisidia Cortés. Buenas tardes. ¿Dónde se puede conseguir la vestimenta de protección para regar plaguicidas? Ok, hay una empresa que se llama Sondel, podría consultar ahí, esa es la que conozco que distribuye este tipo de equipo de protección personal, podría consultar en Sondel.
Perfecto. Y bueno, por acá creo que ya no nos están ingresando más consultas. Más bien, Paola, si gusta tal vez a manera de cierre, a general puede ser como esas buenas prácticas muy puntuales que no se les debe de olvidar a los productores a nivel general. Ok. Sí, bueno, para hacer un paréntesis, voy a dejarles en el chat el link de CropLife para los que estén interesados en conocer un poco de las camas biológicas. Pero en modo resumen sobre el tema de las buenas prácticas agrícolas, primero empecemos a hacer un croquis de la finca, empecemos a identificar los riesgos de la finca, qué riesgos tenemos, a quién tenemos de vecino. Eso es muy importante, ¿verdad? Para conocer o para poder después hacer alguna mitigación o alguna acción correctiva en el tiempo adecuado. Empecemos a llenar registros de todo lo que conlleva o todas las labores de la finca. Eso también es un eje fundamental. Conozcamos cuáles son las plagas, los ciclos de vida de las plagas también en la finca. Muy importante y parte que yo creo que es con respecto a los residuos, siempre calibrar el equipo de aplicación. Esto pues nos va a ayudar bastante a reducir las trazas o los restos de plaguicidas en los productos. Entonces, a empezar a calibrar. Parte de hecho de lo que ha indicado el Ministerio de Agricultura es que muchos de los productos que tienen residuos o que salen con residuos, las muestras, es por una mala calibración del equipo de aplicación. Entonces, y en vista ahora también del costo de los insumos, empezar a calibrar, a dosificar correctamente, a leer los panfletos, eso lo recomiendo mucho, empezar a leer la información que viene en los panfletos para poder hacer aplicaciones eficaces y también pues empezar a revisar cada bodega y ver cómo podemos ir implementando las mejoras en las bodegas para disminuir los riesgos de los plaguicidas. Perfecto, Paola. Bueno, muchísimas gracias. Quisiera habilitar tal vez unos minutos para las personas si quieren que le habilitemos el micrófono y realizarle alguna consulta a Paola. Y por mientras, bueno, Paola nos va a dejar por aquí en el chat el link, ¿verdad? Ok, ya por acá Sí, lo colocó. Y también indicarles, les acabo de brindar un link en el que ustedes pueden completar, hacernos sus sugerencias, calificar esta charla y proponernos temas. Desde el INS y desde el INA estamos en colaboración para todos ustedes, para el sector agropecuario. Y bueno, para nosotros sería muy bueno poder leer sus sugerencias por medio de este link. Bueno, creo que por acá no tenemos mayor consulta. Vamos a dar un momentito. Sino para finalizar, una consultita de mi parte, Paola. ¿Existe algún número de teléfono, algún correo donde los puedan ubicar si gustan ampliar algún tema? Claro, con todo gusto. Pueden enviarme un correo a P. Rivera. No sé, lo voy a colocar en el chat. Ok. Listo, perfecto. P. Bueno, Rivera Brenes. perfecto. Entonces, bueno, por ahí Paola les va a dejar el contacto y bueno, agradecerle a usted, Paola, del Núcleo Agropecuario de el INA, que estuvo el día de hoy con nosotros en el programa Agroinformes. Muchas gracias, Paola, espero verla pronto. No, a ustedes las gracias y por la invitación. Perfecto, y bueno, nada más les quito un momentito más. Es importante que puedan confirmar su asistencia, ¿verdad? En el link que llenen los formularios para que puedan participar en los sorteos que vamos a tener en el programa de Agroinfórmese. Bueno, sin más, recordarles también que el link donde usted puede ver lo que son las cajas de herramientas y las grabaciones de todo el programa Agroinfórmese, se los acabo de brindar por acá en el chat. Tenía una mano levantada, pero ya creo que ya la bajó. Vamos a ver.
Bueno, creo que sí, ya la bajó. Ahí quedó ya el contacto de Paola. Y bueno, también cualquier cosita que requieran, cualquier apoyo de parte de Links, también nos puede contactar a pymeseguros@grupoins.com y ahí nosotros los pondríamos en contacto también con Elina o cualquier otro tema en seguros para el sector agrícola, estamos para servirles. Sin más, entonces, Paola, nos despedimos agradeciéndole una vez más a usted y a Lina y a todos ustedes que estuvieron con nosotros. Que pasen un muy buen día. Muchas gracias, buenas tardes.